Una vez que hemos visto las diferencias principales entre los dos tipos de API, vamos a ver de manera más práctica cómo funciona cada una de ellas y vamos a ver esas diferencias plasmadas de manera práctica. Vamos a hacer uso de la API de Star Wars, que está implementada tanto para REST y también para GraphQL. Entonces vamos a empezar con el apartado de REST y vamos a hacer uso de esa API para obtener la información del nombre del personaje, la fecha de nacimiento de ese personaje, el lugar de nacimiento y también las películas en las que aparece ese personaje. Y vamos a trabajar con un personaje que será Luke Skywalker. Entonces entramos a la página shuapi.co, no es .com, es .co. Os dejaré esta URL y también la URL donde accedemos a la API de Star Wars mediante GraphQL, os la dejaré junto con la clase. Entonces entramos a esa URL, nos aparecerá una página de ese estilo y aquí, una vez que ya estemos en la página, tenemos un apartado donde vamos a hacer las requests que necesitamos para obtener la información de esa API. Entonces, teniendo en cuenta que necesitamos el nombre del personaje, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento y las películas en las que aparece ese personaje, en este caso es Luke Skywalker, si hacemos la petición people con el ID 1 que corresponde a ese personaje, simplemente nos va a aparecer la información principal del personaje. Y aquí, como podéis ver, tenemos la información del nombre del personaje. Vale, este apartado ya lo tenemos. Y si os fijáis, tenemos aquí la fecha de nacimiento, pero en el caso del lugar de nacimiento, si queremos obtener esa información concreta, tenemos que obtener el valor de Homeworld. Aquí tenemos una request a Planet 1 y en el caso de las películas en las que aparece tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 requests diferentes para obtener simplemente la información del título de esa película. Entonces, si os fijáis, aquí para obtener esos 4 datos estamos haciendo 7 requests. Y eso en GraphQL no va a pasar. Eso lo vamos a poder hacer solo con una request. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí en este caso. Entonces, ejecutamos una nueva pestaña y vamos a ver la información de lo que es los planetas. Bueno, si os fijáis, aquí tenemos la información, el nombre del planeta y si os fijáis, esto todo nos sobra porque no lo queremos en este caso. Y eso en GraphQL, por ejemplo, no nos aparecería porque no lo queríamos y no lo vamos a pedir. Pero aquí en REST lo tenemos que coger sí o sí. Luego que le hagamos uso o no es otra cosa. Entonces vamos a volver aquí. Hacemos lo mismo pues con una película. Y para obtener pues el nombre de la película pues tenemos que hacer la llamada. Tenemos que obtener toda la información. Pero si os fijáis, aquí solo estamos utilizando este nombre y toda esta información que veis aquí, que es bastante, nos sobra. Y eso, por ejemplo, de manera no es muy eficaz. Entonces está ocupando más ancho de lo que debería. Y aquí se está dando el overfetching. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos hemos quedado que ya tenemos que utilizar 7 requests para obtener toda la información que hemos requerido en este apartado. Entonces, si vamos al API de Star Wars, pero ya en la implementación de GraphQL, vamos a obtener la misma información pero con GraphQL. Entonces, para utilizar esa interfaz, la que vamos a utilizar en este caso, tenemos que acceder mediante el navegador a shuapi.apis.guru. Os dejaré el enlace junto con la clase y una vez que accedamos a esa URL nos aparecerá una página de este estilo en el que podéis ver una interfaz gráfica en el que podemos obtener la información que queremos mediante consultas. En este caso podemos obtener toda la información solo con una llamada al servidor y para saber ¿cómo podemos hacerlo? Pues en el caso de que no conozcamos esa API, cómo funciona, porque no la hemos construido nosotros, pues tenemos que ir al apartado de la derecha, tenemos el explorador de la documentación y aquí tenemos toda la información que necesitamos para poder construir nuestras consultas y obtener la información que queremos. Entonces vamos aquí, vamos a root, ejecutamos y aquí podemos ver todas las consultas que tenemos. Por un lado tenemos todas las películas, toda la gente, la información de una película concreta. Aquí la información de una persona concreta, todos los planetas, la información de un planeta y bueno, y más consultas que podéis ver aquí a continuación. La que nos importa en este caso es la consulta de persona, del personaje. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar esta definición. Vamos a ver qué información se nos va a devolver con el person y aquí tenemos el nombre del personaje, la fecha de nacimiento, aquí podéis ver que tenemos otras propiedades que no necesitamos en este caso y las vamos a ignorar y no las vamos a obtener.
Y en el caso del nombre del planeta podemos obtenerlo desde Home World. Aquí tenemos la información de lo que nos va a devolver con el planeta, y aquí tenemos pues el nombre, el diámetro, el periodo de rotación y etcétera. Lo que vamos a necesitar únicamente nosotros es el nombre, y todos estos datos que podéis ver aquí no van a aparecer en la pantalla. Entonces vamos para atrás y aquí podemos ver la conexión de las películas, y dentro de la conexión de las películas pues tenemos ya la lista de películas en las que ha participado ese personaje, y aquí tendríamos pues la información y necesitaríamos únicamente el título. Entonces vamos a ir para atrás para dejarlo todo como estaba. Aquí estamos, vale, estamos ya con el personaje. Entonces tenemos que ir aquí a la izquierda y entonces tenemos que poner, en este caso, abrimos y cerramos llaves. Aquí tenemos que ir un poco para arriba, tenemos que poner aquí person, y aquí tenemos que poner person ID. Ponemos 1, ya que es el identificador de ese personaje. Y ahora lo que tenemos que hacer es abrir y cerrar llaves. Ahora tenemos que poner el nombre, que será name. Ya podéis ver ahí la descripción de name of the person. Vale. Aquí ahora tenemos que coger la fecha de nacimiento, birth year. Y ahora tenemos que obtener el nombre del planeta. Si bien recordáis, no venía el dato directamente, teníamos que hacer una llamada a una propiedad que era de tipo objeto, que era HomeWorld, y ahí ya tendríamos que hacer a sus datos principales, a sus propiedades, y ahí tendríamos que hacer a la propiedad name. Entonces hacemos HomeWorld, aquí abrimos y cerramos llaves y tenemos que poner name. Si os fijáis, ya tenemos la información del planeta. Por ahora hemos obtenido el nombre del personaje, la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento, y no vamos a tener que hacer más requests. Por ahora vamos con una request. Y ahora tenemos que obtener la información de las películas en las que aparece. Entonces, tenemos que obtener la propiedad Fields Connection. Ya, si bien recordáis, aquí lo tenemos. Era una lista y aquí tenemos que poner Fields, y aquí tenemos que poner ya los valores de esas películas. Y entonces simplemente necesitamos el título. Entonces, con esta información ya obtendríamos el nombre, la fecha de nacimiento, el nombre del planeta y el título de las películas en las que aparece. Esto sería ya en formato lista. Entonces, traemos esto para aquí, ejecutamos la consulta con el botón de play, y si os fijáis, ya estamos obteniendo la información del personaje Luke Skywalker, la fecha de nacimiento, el planeta de donde procede y también la lista de las películas que ha participado. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Si hiciéramos de manera individual esto en una API REST, pues nos daría 6 requests. Con este resultado ya podéis ver que podemos obtener todo con una request y sin gastar más ancho de banda de lo que necesitamos realmente, obteniendo únicamente lo que necesitamos, ni más ni menos. Y con esto pues ya terminamos el ejemplo práctico y ya pasamos en el siguiente apartado a trabajar un poco con lo que es ya el apartado de los elementos principales del esquema de GraphQL.